Me pongo acá a un lado, las escrituras, de cómo, pues todo lo que hemos aprendido a través de los libros, pues la mayoría son alemanes, franceses. Thomas Romer, pues ahora sí que en Francia está en el instituto, en una universidad bíblica pero muy importante. Y así otros personajes que han escrito y que nos han dejado ese legado de libros. Entonces ahora, el documento yavista más antiguo fue compuesto precisamente en Jerusalén en el año 950, antes de la era cristiana, en el reinado de Salomón. Ese fue escrito en ese tiempo. Ahora, comenzaba con la historia de Adán. Fíjense cómo los yavistas lo manejaron, y por eso ustedes se van a dar cuenta de una situación acá. Comenzaba con la historia de Adán, Génesis 2, la desobediencia, la muerte de Adán, el nacimiento de Moisés, las plagas, algunos episodios del Sinaí y la llegada a la tierra prometida. Todo eso es lo que nos está mostrando la fuente yavista en su relato. Eso se escribió, es un documento. Algo importante, es un documento que se escribió en el tiempo de Salomón, en el 950, y que tenía esa tradición oral escrita desde la creación, habla de la creación de la humanidad hasta la tierra prometida. Ahora sí que la conquista. Ahora, los relatos yavistas son muy coloridos, muestran a un Dios muy colorido y muy cercano al hombre. Hay mucho antropomorfismo, es decir, con mucha... la cuestión de Dios lo presentan como si fuera un ser humano, brazos, cara, piernas, que camina y cosas así. Tiene mucha influencia de ese tipo. Ahora, también lo presentan, por ejemplo, para tener un ejemplo, como jardinero, alfarero, sastre, huésped, el huésped que tuvo Abraham. Y bueno, lo muestran casi como un ser humano mezclado con la historia de los hombres. Es decir, que en el transcurso de la historia de los hombres, la presencia del rey del universo en forma humana está mezclado. Ese es el relato yavista, así lo presenta. Ahora, con la muerte de Salomón, el reino, bien sabemos, de acuerdo al relato bíblico, el reino se dividió. Entonces el reino del norte y el reino del sur se divide. Para ese momento ya, antes de la muerte de Salomón, el reino estaba unido, los dos reinos, el sur y el norte, estaban en uno solo. Era un solo reino. Podemos decir que las 12 tribus estaban unidas. Ahora, más tarde, ya después que murió Salomón, se dividen en dos reinos, el norte y el sur. Pues ahora sí que el reino del sur se quedó con la obra yavista. Recordemos que los del sur eran más yavistas. De hecho, adoraban a Yahvé. El norte estaban, de acuerdo a los relatos y la historia, adoraban más al dios El. Sobre todo en el segundo milenio, y ya en el primer milenio ya fue decayendo hasta desaparecer. Ahora, en el año 750, es decir, ya más tarde, después de la muerte de Salomón, el reino del norte, un autor anónimo, no se sabe quién fue, pero este autor escribió su propia obra recogiendo las tradiciones norteñas del reino del norte. Ahora sí que escribe su obra recogiendo la tradición oral norteña, y nosotros ahora conocemos este documento como el documento eloísta. Ahora, este documento describe prácticamente lo mismo del yavista, casi lo mismo, solamente que sus relatos son más cortos y evitan describir a Dios con características humanas. Ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia, y de hecho cuando estamos leyendo podemos ver la diferencia de estas dos fuentes. Los yavistas sí te muestran a un Dios casi como humano, con presencia humana, así, forma humana. Sin embargo, los eloístas no, evitan eso, y sus relatos son más cortos, más compactos. Ahora, aquí en los relatos, cuando los eloístas muestran que Dios está comunicando, ellos evitan que Dios habló de cara a cara. Eso no lo ponen los eloístas, porque hablar de cara a cara pues lo ponen como un ser humano que tiene una cara. Dios es espíritu, de acuerdo a una de las fuentes, ¿verdad? Ahora, los eloístas muestran a Dios que habla desde el cielo, en una nube, a través de ángeles, a través de sueños.
ellos presentan al Rey del Universo de esa manera y que de esa forma se comunica. Ahora vayan observando todo esto, mis queridos, porque es importante ya, ahora con esto nos va a ayudar a comprender mejor cómo son las fuentes, qué es lo que nos están diciendo. El documento eloísta termina con la llegada a la tierra prometida, al igual que los yavistas. Ahora tenemos dos fuentes, eloístas y yavistas, o yavistas y eloístas. La más antigua es la yavista. Empiezan al mismo relato de la creación, en fin, pero un punto donde van a unirse es precisamente la conquista de la tierra prometida, Palestina o Canaán. En el año 622 sucede algo en el tiempo del rey Josías. Había trabajo de reparación en el templo, y en el templo, en algún armario viejo ahí empolvado, encontraron un código legal. Y ese código legal lo tomaron las personas que estaban en el templo, y pues ahora sí que para los judaítas en ese momento pues era desconocido ese código legal que encontraron. Entonces se lo mostraron al rey Josías. Estos escribas del rey Josías, con tal de darle más valor y darle un realce a ese documento legal que encontraron, ese código legal, pues escribieron una historia ficticia alrededor de Moisés. A punto, ahora sí que ya cuando iba a morir Moisés, hay cosas como que pues no es posible. ¿Cómo es que Moisés escribe sobre su muerte? O sea, son cosas que dices, ¿cómo fue eso? No, pues que alguien escribió. La verdad es otra, ¿ok? Y tenemos que tomarla como es. Entonces, estos escribas del rey Josías, para darle a ese documento, Moisés, pues escribieron la historia alrededor de Moisés, donde daba leyes o nuevas leyes para que el pueblo las pudiera obedecer. Ahora, así es como nace el tercer documento, conocido como los deuteronomistas, o un documento deuteronomista, es decir, las segundas leyes. Hasta este momento llevamos tres documentos, hasta el momento del rey Josías. El yavista fue primero, luego el eloísta, y ahora tenemos el documento deuteronomista. Ya tenemos con tres perspectivas diferentes, y ya el documento deuteronomista nos empieza ya a enfocar todo y centralizar la política del poder y la cuestión religiosa en un solo lugar, que es Jerusalén. De alguna forma, Ezequías fue uno de los que iniciaron también toda esta cuestión, de acuerdo a los relatos. Ahora, la Biblia nos habla más específicamente del rey Josías. Bien, un siglo después, hablando del rey Josías, en el exilio de Babel, ahora los sacerdotes ahí deciden escribir un documento como el de los eloístas, como el de los yavistas, pero con una serie de leyes litúrgicas, ritos, fiestas, y la circuncisión, por supuesto, de alguna manera también fue incluida. Ahora, nosotros podemos ver ahí en esa parte de lo que los sacerdotes empiezan a incluir, que son los ritos, las fiestas, la cuestión litúrgica, la cuestión religiosa, sacrificios de expiación y todo eso. Ya empiezan a hacer un documento que, pues, el documento más sacerdotal que tenemos en la Biblia es Levítico, precisamente Levítico. Este escrito comenzaba como el yavista, con la creación del mundo, hasta la llegada de la tierra prometida. Es decir, que dentro de los libros que ahorita tenemos, es una mezcla de todos los documentos. Ahorita vamos a ver eso. Entonces los sacerdotes hicieron también su propia versión y su enfoque sacerdotal, como los yavistas y eloístas, de la creación hasta la tierra prometida. Entonces, como que estamos viendo un patrón, un patrón que lo marcaron los yavistas desde la creación del mundo, del universo, del ser humano, hasta la entrada y la conquista, o más bien la entrada ya a la tierra prometida. Entonces, esto es un patrón, una línea a seguir. Cuando los judaítas regresaron del exilio de Babilonia, pues los líderes tanto político como cuestiones religiosas
personas importantes, pues quisieron recopilar toda esa información de esas cuatro fuentes, ¿sí? Tanto de los yavistas, eloístas, deuteronomistas y los sacerdotales. Ahora sí que ese sería el proceso de antigüedad: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Ese sería el proceso. Entonces decidieron recolectar toda esa información que ya tenían, que eran 4 documentos, y pues hablaban del mismo tema con diferente enfoque. Entonces, para no perder ninguna, porque las 4 eran importantes, hubo un personaje anónimo, no se sabe, un compilador, que ahora sí que le convino hacer un solo documento, y así nació hoy lo que nosotros conocemos como la Torá. ¿Sí? Prácticamente en el año 450 antes de la era cristiana, ya se hizo la fusión de las tradiciones escritas por estas 4 fuentes, estos 4 documentos, cortaron, unieron, pegaron, o sea, a la manera semita. Entonces, esos 4 documentos formaron uno solo, y por esa razón es que vemos historias duplicadas y hay muchas incoherencias, contradicciones en la narración. Es precisamente porque se usaron 4, pero ahora sí que 4 documentos, aunque están hablando de vamos a decir, una misma historia, no es así. Ahora sí que le están dando su propia versión, su propia perspectiva. Entonces, pues el compilador, pues la verdad es un trabajo nada fácil, copió, pegó, en fin. Y ya en el año 450 hemos hablado que entre el año 450 y el año 350, en ese promedio de tiempo, ya se terminó, vamos a decir, de editar ya la primer Torá. Ya después que se unieron esos 4 documentos y quedó uno solo, lo que conocemos como Torá, es cuando ya se presenta al pueblo judaíta en Jerusalén. Entonces, pues esa es la razón por la que vemos duplicados, vemos muchas cosas como que, oye, ¿cómo es esto? De historias en el mismo, por decir, de que estuvieron 2 veces en Egipto y 2 veces acá, en fin, hay mucho duplicado. Ahora, la obra conocida como Torá, como ahora nosotros ya la conocemos, el Humash, los 5 libros, tuvo tanto éxito. Ahora sí que las 4 obras originales que quedaron, ahora sí que reunidas, pegadas en una sola obra que es la Torá, esa Torá tuvo tanto éxito que las otras 4 obras originales pues quedaron en el olvido prácticamente. Entonces, como quedaron en el olvido, el anónimo, el recopilador anónimo que unió esas 4 obras, pues a quién le ponía, o sea, a quién era el autor de todo esto. Entonces se lo adjudicaron, fue atribuido precisamente a Moisés, que es un personaje que se empezó a manejar en los relatos de estos documentos. Ahora, todo esto de las 4 fuentes, que en un principio, ya les dije en qué año empezaron a estudiarse, 1700 al 1800, un siglo aproximadamente, que se descubrieron esas 4 fuentes, y ya después, tanto historiadores, en fin, todos quedaron en un acuerdo unánime, pues la Iglesia Católica no lo aprobó hasta, el Papa lo aprobó hasta 1951, se aceptó esta teoría de las 4 fuentes. Y pues sí, ahora sí que nosotros, ahora que nos hemos estudiado las escrituras, nos damos cuenta pues que esto es una realidad, que así es, y que podemos entender con más claridad cuando estamos hablando de las 4 fuentes. Por ejemplo, Muy bien. Bueno, notaron al final en la bibliografía, reconocieron un nombre en la bibliografía.
Samuel Pagán. Samuel Pagán, qué interesante. ¿Y por qué reconoce Samuel Pagán? Tuvimos un retiro Sí. a nivel de las alianzas. Muy bien, la alianza lo invitó para dar un retiro. Y su nombre aparece como parte de la bibliografía de este video. Así que habría que ver qué es lo que Samuel Pagán ha escrito en esos libros. ¿Ok? Pero por eso yo les advierto, hermanos, ya hay una filtración de estas ideas que ya está entrando en sectores evangélicos. Y ustedes van a tener que estar preparados para enfrentar esto. Muy bien. Comentarios de ustedes. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué comentarios quieren hacer? Pastor, una consulta. Yo he visto del libro de Samuel Pagán y él opina que el Pentateuco es producto de varias personas, ¿no? Menciona Dice eso. también que ajá, sí, que es incluso de una generación, es una recopilación de tradiciones orales y dice que Moisés es parte de este proceso, ¿no? Pero Ok. no es la figura central. Ok, gracias Roberto. Interesante Sí. detalle. Muy bien. Pastor, una consulta. Buenas Sí. noches. Buenas noches. En el caso de la versión ya vista, me llamó la atención de que él mencionó un tema de los antropomorfismos. ¿Tiene esto algo que ver con las figuras preexistentes de Cristo? No sé, o sea, simplemente vino a mi mente eso, ¿no? Quería saber si de repente había alguna conexión con ello, ¿no? Porque en todo caso, la versión eloísta estarían negando, ¿no? Las apariciones de Cristo, que me parece, no sé, quizás a manera superficial, ¿no? O es algo muy distinto. Bueno, hay una cosa que tienen que entender. Las personas que han promovido estas ideas no creen en la Biblia, ¿ya? No creen que Dios ha revelado estos libros. Eso queda bastante obvio, ¿no es cierto? Así que no van a creer en Cristo. Así que para ellos no hay nada de Cristo en el Pentateuco, ¿ya? Según ellos, es una invención cristiana de decir que Cristo aparece en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que tenemos que estar claros en cuanto a eso. ¿Ya? Esta gente no cree en la Biblia como nosotros creemos en la Biblia. Claro, pastor, justamente, bueno, hablan del rey Josías, ¿no? Cuando encontraron códigos legales, dan a entender para dar mayor realce, y yo anoté por ahí, dan a entender que inventaron, ¿no? Para dar un mayor realce, ¿Ya? dando claramente a entender que es una invención humana. ¿Ya? Y eso sí es dañino, peligroso y muy malo, la verdad. Ya, y también esta teoría presupone que los judíos eran increíblemente ignorantes, que permitieron a alguien inventar este cuento de Moisés y todos se lo creyeron. Y uno piensa, ¿qué concepto tienen ellos de los judíos? ¿Alguien algo más quiere comentar? Sí, pastor, buenas. Quería preguntarle, ellos en el video mencionan y dicen que los levitas al ver esto, ellos también quisieron escribir, que los otros también vieron y quisieron agregar. ¿Y ellos de dónde se basan o por qué dicen que ellos quisieron y hicieron tal cosa? Si solo ellos han encontrado un manuscrito que dice tal cosa, ¿cómo es que ellos se basan y dicen esto? Y mi otra pregunta es justo con respecto a lo que usted ha dicho. Dicen que los judíos prácticamente están diciendo que son ignorantes, pero ¿qué es lo que los mismos judíos dicen con respecto a esta corriente? Porque estamos hablando prácticamente de su historia, de ellos, es su vida de ellos. Bueno, noten lo que dicen. Dicen que en el año 450 alguien tomó las 4 fuentes y compuso el Pentateuco. Y luego dice que a partir de esa fecha, el Pentateuco fue tanto éxito que los judíos se olvidaron de las 4 fuentes. Yo pregunto, ¿eso es factible? ¿Que simplemente todo el mundo se olvidó de las 4 fuentes?
y que no hay ningún relato en ningún lugar que mencione una fuente. Es más, se supone que si esta teoría es cierta, en los salmos, en los libros proféticos, vamos a encontrar referencia a estas fuentes. Y va a haber algo dramático en la historia de Israel, algún libro histórico que menciona la formación de este libro, porque obviamente esta formación fue algo fenomenalmente importante para Israel. Ahora, ellos dicen, todo esto ocurrió el año 450 antes de Cristo. ¿Quién estaba viviendo en esa fecha? Esdras. ¿Okay? Y no hay nada en el libro de Esdras que indica eso. Es más, según ellos, no solo desaparecieron las 4 fuentes, sino que para el tiempo de Cristo, nadie sabía de las 4 fuentes. Ya pasó el olvido. O sea, dicen ellos, ni en Qumrán se encuentra. Ningún documento en Qumrán de documentos antiguos, no hay ningún documento, nada que existe que indica estas 4 fuentes. Pero qué interesante, estos estudiosos del siglo XIX son tan capos, son tan inteligentes, que lo que los judíos no pudieron entender, ellos sí entendieron. Uno se pregunta, ¿qué concepto tienen ellos de su propia inteligencia? No, la idea es tan descabellada que uno se pregunta cómo ha pegado tanto el mundo académico. Y la razón por la cual ha pegado es porque quitas del Pentateuco cualquier concepto sobrenatural. Y eso es lo que la teología liberal quiere hacer. Quiere erradicar del Pentateuco cualquier concepto sobrenatural. Por ejemplo, en Génesis 15, Dios le advierte a Abraham que sus descendientes serán esclavos generaciones en Egipto, hasta que el pecado de los amorreos lleguen al colmo. Pero claro, según esta teoría, eso no es cierto, porque Dios no puede revelar, para ellos, Dios no habla a la raza humana como dice el Pentateuco, así que es imposible que eso haya ocurrido. Así que lo que dicen es una historia que se inventó después del exilio, después del éxodo, para explicar el éxodo. O sea, es una forma de eliminar del Pentateuco cualquier elemento sobrenatural. Eso es lo que quieren hacer. Para dejar a la iglesia 4 documentos netamente humanos. Esa es su motivación, ¿no? Y es increíble cómo gente ha aceptado. Bueno, uno entiende que los liberales que no conocen al Señor van a aceptar cualquier cosa. Pero que evangélicos lo hagan. Y que evangélicos dicen, esto es lo último en bibliología y hay que ser biblistas para manejar esto, y cualquier evangélico que no cree esto es un ignorante. Es lo que dicen. ¿Ok? Así que realmente es muy preocupante que evangélicos estén aceptando esta idea. Pastor, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, yo la verdad me quedé impresionado con las cosas que he escuchado. Una de las cosas que yo puedo entender de ellos es que ellos afirman que estas fuentes son tan buenas que al unirlas y formar el Pentateuco, pues formaron una Torá imprecisa, ¿no? Es decir, solas estuvieron mejor, por separados estuvieron mejor. Nunca le dieron haber unidas en un Pentateuco, ¿no? Porque formaron algo impreciso. De verdad que bastante peligroso. Nunca he escuchado algo tan cruel, diría yo, ¿no? Contra el Pentateuco. Bueno, al menos esa apreciación he tenido, pastor, quería compartirlo. Y Aldo, gracias. Bueno, permíteme señalar algunas cosas antes del break. Al comienzo de este video, y lo pueden ver después, ustedes tienen el link para el video. Al comienzo del video, el hombre dice, en el siglo XVIII
se descubrieron estos documentos. ¿Ya? Él dice eso, se descubrieron estos documentos. Pero no se descubrieron. Él da la impresión que arqueólogos descubrieron. Lo que realmente es, lo que ocurrió es que ciertos estudiosos decidieron inventar esta teoría. Pero él lo llama descubrieron. ¿Ya? Como para dar la idea de que eran como arqueólogos y que descubrieron estos documentos. Pero eso no es cierto para nada. Segundo lugar, el autor dice que y no es solo él, ¿no? Por lo que él representa lo que miles de profesores del Antiguo Testamento enseñan en todos los seminarios. Aunque no lo crean, esto es el pan diario en seminarios evangélicos en Europa y en Estados Unidos. Es increíble, es increíble. Dicen que cada fuente, cada libro tenía ciertas características. ¿Ok? Que en la fuente yavista Dios era así, y en la fuente elogista Dios era así. Pero es una invención de los académicos. Porque cuando tratas de identificar esos documentos ahora, no puedes recrear los documentos. Simplemente cuando empiezas a tratar de hacerlo, hay un tremendo cruce de ideas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Vamos a Génesis 28. Busquen sus Biblias, Génesis 28. ¿Qué tenemos aquí en Génesis 28? Del versículo 10 al versículo 23. ¿Qué tenemos aquí? El relato del sueño de Jacob. Ahora, en el video, el autor dice que esto de sueños es algo de la fuente elogista. ¿Ok? La fuente elogista habla de sueños. Pero ¿qué es lo que encuentras en el versículo 13? ¿Qué encuentras en el versículo 13? Jehová, ¿no? Ahí está el nombre de Jehová. Así que, ¿cómo puede estar el nombre de Jehová ahí si es un documento elogista? Es cierto que el nombre del lugar se llamó Bet-El, que es el nombre El Elohim. Pero aquí está el nombre Jehová también. Ahora, ¿qué dicen los estudiosos cuando ven esto? Dicen, es una interpolación. ¿Ya? El que estaba redactando el Pentateuco, creando el Pentateuco, como para disimular un poquito, él mete de vez en cuando otro nombre para dar la idea que todo es uno solo. Si vas a argumentar así, entonces no puedes recrear los documentos originales. Dice en este video también que hay varios relatos duplicados. ¿Ya? Dicen que hay duplicaciones porque el relato yavista y el relato elogista tenían básicamente la misma historia, así que cuando se decidió ponerlos juntos, entonces era inevitable tener un montón de duplicaciones. Bueno, hagamos la pregunta. ¿Cuáles son los relatos duplicados? ¿Cuáles son los relatos duplicados? El único relato duplicado es la creación. En Génesis 1 hay un relato y en Génesis 2 hay otro relato. Pero dicen ellos, no, pero si lees con cuidado el diluvio, ahí también hay dos relatos. Y cuando ves la vida de Abraham, él miente 2 veces acerca de Sara, ahí también hay 2 relatos. Y hasta ahí llegas porque no hay más. Es lo único que pueden señalar. Entonces, la verdad es que si fuera cierto lo que este hombre está diciendo, se esperaría encontrar en el Pentateuco una cantidad de duplicaciones.
pero no hay una cantidad de duplicaciones. Hay 2 o 3 nomás. Pero peor todavía, cuando estudias los relatos supuestamente duplicados, dicen uno viene de la fuente yavista, el otro viene de la fuente elogista, en cuenta que los nombres de Dios se usan en ambos relatos. Así que toda la idea empieza a desmoronarse cuando lo tratas de analizar con cuidado. Claro, ellos dicen, no, pero tienes que entender que cuando lo pegaron todos juntos, trataron de disimular que era un solo relato, así que mezclaron los nombres un poquito para dar la impresión que era un solo relato. Bueno, no hay cómo argumentar entonces en contra de eso, ¿no? Porque ellos contradicen cualquier información que vamos a mencionar. Otro problema. Dicen ellos que las leyes sacerdotales, Levítico, vino durante el exilio. ¿Ok? Ezequiel lo escribió. Pero el libro de Daniel, capítulo 1. ¿Cuál fue la lucha que Daniel tuvo en capítulo 1? De contaminarse. Contaminarse Ya. con la comida del rey. Ya. Entonces, esa idea de si comes comida dado a los dioses, te vas a contaminar, eso viene de Levítico. Pero lo tenemos, la historia de Daniel. Ah, dicen ellos, la verdad es que Daniel fue escrito después. Daniel se escribió el siglo II, después que todos estos eventos ocurrieron. Y ahí está como para justificar lo que Ezequiel escribió. O sea, para cualquier dato bíblico que tú puedes ofrecer que va en contra de la teoría, ellos inventan otra cosa. Entonces, ellos pretenden que son bien estudiosos, van a la Biblia con mente abierta. No, ellos no van a la Biblia con mente abierta, van a la Biblia con esta mente cerrada. Y cualquier texto y cualquier argumento que tú puedes usar, ellos tienen alguna explicación, por tan descabellada que sea, para justificar su creencia. Así que estamos frente a un gran problema. Es más, los tárgumes, porque si se compuso este documento en hebreo, los tárgumes empezaron a hacerse durante el exilio en Babilonia. Así que, ¿cómo puedes explicar el Targum del Pentateuco del siglo V o VI cuando el Pentateuco recién se compuso el siglo V? Y ahora ellos dicen, bueno, hay que pensar que el Targum viene después. O cuando se tradujo la Septuaginta, el año 250 a.C., la Septuaginta no da ningún indicio de fuentes, simplemente traduce el Pentateuco tal como está. Pero la Septuaginta se tradujo el año 250 después de Cristo, así que solo habían pasado 2 o 3 generaciones. ¿Y nadie se acordaba? ¿Y todos se olvidaron? Qué tremenda amnesia para Israel, de olvidarse por completo de estas fuentes que habían existido, ¿qué? 500 años. La fuente yavista había existido 500 años, pero no hay ninguna evidencia en los relatos de la monarquía de este documento yavista, ninguna evidencia. Lo que estamos, chicos, estamos frente a una invención de los liberales para atacar a la Biblia. Y para mí lo triste es que evangélicos, queriendo aparentar que son muy conocedores, han aceptado esta idea en una forma bastante acrítica. Y eso para mí es una gran preocupación. Vamos a tomar un break aquí ahora. Después del break, 5 minutos, y voy a darles algunos puntos para evaluar un poco más, y luego vamos a ver 2 videos más de la arqueología. Y vamos a ver cómo la arqueología ha traído abajo
mucha de esta teoría, aunque aún así los liberales no quieren soltar la teoría, a pesar de lo que la arqueología dice. ¿Okay? Pero vamos a tomar un break ahora. Miren su reloj, 5 minutos y estamos aquí otra vez. ¿Ok? Con la clase. Permítame tomar lista. Judith Roxana Mesa está en la clase. Presente, Judith pastor. Roxana. Allá. Presente, pastor. Muy bien. Y también Luis Moisés Trujillo Miñano. ¿Está presente Luis Moisés Trujillo? No lo veo, así que creo que no está. Muy bien. Vamos a volver entonces a compartir la pantalla. Bien, vamos a ver un poquito de evaluación acerca de este tema. En primer lugar, creo que lo que podemos afirmar es lo siguiente. No hay ninguna duda que los estudiosos han mostrado tremenda creatividad académica para desarrollar por más de 100 años, 150 años, esta idea de las fuentes. ¿Ok? Uno se imagina profesores de Antiguo Testamento leyendo el Pentateuco, tratando de marcar con colores los nombres de Dios y empezando a analizar la teología de cada fuente documentaria y grandes debates entre ellos, si este capítulo es yavista o este capítulo es elogista y todo lo demás. Lo que brilló por su ausencia en todo este proceso fue la idea de estar leyendo escritura, palabra de Dios para edificación espiritual. En los centros académicos no se lee la Biblia para edificación espiritual. Se analiza la Biblia como un documento humano. Y obviamente cuando vas a la Biblia con esa actitud, no hay ninguna sorpresa que inventas esta clase de ideas académicas. Segundo lugar, aunque al comienzo, el tiempo de Graf y Wellhausen, decían que todo el mundo estaba de acuerdo, era muy fácil ver, este capítulo es yavista, este capítulo es elogista, esta sección es sacerdotal, esta sección es deuteronomista. Decían que era muy obvio qué partes pertenecían a esos 4 documentos. Pero la verdad es que al pasar los años, los mismos profesores y estudiosos empezaron a debatir, a contradecirse y no había consenso. ¿Ya? Empezaron a encontrar que era mucho más difícil tratar de recrear estas 4 fuentes de lo que pensaban originalmente. Así que hasta el día de hoy no hay consenso acerca de los detalles de las fuentes, quiénes son sus autores, no hay consenso de eso, ni de las fechas. Tampoco hay una idea de dónde se compuso las fuentes originales, cuál es el contexto de las fuentes originales. No hay nada de consenso en cuanto a eso. Y como no existe ningún documento, todo es una idea que queda en el aire de los académicos. Pero el punto mayor es el siguiente. Durante el siglo XX, empezaron a estudiar, o mejor dicho, arqueólogos hicieron descubrimientos muy interesantes. Y aquí, chicos, hay que reconocer que Dios estaba obrando para defender su palabra. Dios permitió descubrimientos arqueológicos impresionantes en el siglo XX. Y los mismos arqueólogos empezaron a descubrir datos que indicaban la confiabilidad histórica de los relatos bíblicos. Por ejemplo, esta idea de fuentes llevó a los estudiosos a estar totalmente de acuerdo. No se puede confiar
en ninguno de los relatos del Pentateuco. Todo fue una invención de siglos después. La Torre de Babel, una invención siglos después. La vida de Abraham, una invención siglos después. Y como fueron escritos siglos después, decían, no puedes confiar en nada de lo que leemos en Génesis o Éxodo porque son invenciones. Claro, era fácil decir eso cuando no habían descubrimientos arqueológicos. Pero cuando empezaron a aparecer estos descubrimientos, la cosa cambió radicalmente. Antes de ver el siguiente video, noten esto. Lo que la arqueología del siglo XX ha sacado a la luz es que los nombres y los detalles de la vida de los patriarcas son fidedignos. Es decir, detalles de cómo Abraham se relacionaba con Sara, la relación con Lot, etc. Los arqueólogos han descubierto textos de esa época, estamos hablando del año 1800 antes de Cristo, que confirman la versión que Génesis narra de los patriarcas. Por ejemplo, el más conocido es la manera que Sara dio a su sierva Abraham para tener un hijo. Los académicos del siglo XIX se reían de eso. Decían, ¿qué mujer va a dar una sierva a su esposo a propósito para que tenga hijos? Era insólito ese concepto. Y algo que las esposas de Jacob hicieron también. Lea, Raquel especialmente, que no pudo tener hijos, dio una sierva al esposo y decían, ¿qué mujer va a hacer eso? Porque cuando se escribieron estos relatos, supuestamente, el año 900 o 700 antes de Cristo, esas cosas no se practicaban en Israel. Y como no se practicaban en el siglo VIII en Israel, decían, es una invención. Pero los arqueólogos en el siglo XX descubrieron en Ur de los Caldeos exactamente esa práctica. Entonces, ahora, ¿cómo explicar que Génesis narra lo que la arqueología confirma, pero que nadie sabía siglos después? Poco a poco se dieron cuenta, no, esto no es una invención. Génesis documenta prácticas fidedignas del siglo XVIII, XIX antes de Cristo, que era imposible saber después, porque eso sí se olvidaron. Toda la religiosidad cananea también. El ambiente político y social en Palestina. El concepto del pacto entre Dios e Israel. Los liberales decían, eso es un invento. Pero la arqueología ha encontrado pactos similares. O sea, la arqueología ha mostrado que hay tremenda confiabilidad en los relatos históricos de Génesis, etc. Así que la conclusión hoy en día, aún en los liberales más conocedores del tema, los mismos liberales ahora dicen que el que escribió el Pentateuco tenía que saber, tenía que tener documentos del siglo XIX, XVIII antes de Cristo. Porque todo esto se olvidó en Israel, pero alguien lo sabía. Y los descubrimientos arqueológicos al final lo confirmaron. Vamos a ver otro video entonces. Quiero que miren este video ahora. Vamos a ver descubrimientos arqueológicos de Ur de los Caldeos. Vamos a ver qué clase de hombre fue Abraham cuando se fue llamado por Dios a la tierra prometida.
El Museo Británico ha tenido un papel clave en la interpretación de acontecimientos históricos en todo el mundo. Asimismo, desarrolla investigaciones arqueológicas sobre las civilizaciones y en ocasiones desplaza a sus propios especialistas. Hace unos 60 años, la dirección decidía enviar una persona a Mesopotamia. Fue un arqueólogo inglés, Sir Charles Leonard Bully. Las excavaciones y descubrimientos que Bully realizó en Mesopotamia durante el periodo comprendido entre 1922 y 1933 revelaron la extensión de la cultura sumeria y su civilización. Bully comenzó las excavaciones en el emplazamiento de una antigua ciudad sumeria, Ur, que la gente del lugar llamaba la colina de Betún. Lo primero en aparecer fue una torre de ladrillo del santuario levantado encima del zigurat. La expedición encabezada por Bully era un equipo formado por el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. La noticia recorrió todo el mundo. Se había descubierto la tumba del rey de Ur del año 2600 a.C. La impresionante cantidad de documentos que Bully recogió en la tumba del rey de Ur se guarda en el Museo Británico. Aquellos documentos de extraordinario valor y que cambiarían del día a la noche la idea sobre la civilización sumeria habían sido hallados por un solo hombre. La civilización sumeria, la primera civilización humana, comenzó en este pantano poblado de juncos en el sur de Irak. Sobre el año 3500 a.C., los sumerios asentaron las bases de la civilización mesopotámica después de superar las dificultades impuestas por un clima severo. Existió una vez una ciudad que tuvo gran reputación, convirtiéndose en el centro de la política en Sumer. Fue en el año 2100 a.C. y duró casi 100 años. Hoy en día, en el emplazamiento de la excavación, se dejan entrever unos vagos contornos de aquella ciudad cuando la observamos desde el satélite. ¿Cómo habría sido hace 4000 años? Ur llegó al culmen de su poder como ciudad-estado durante la tercera dinastía de Ur en la historia de la civilización sumeria. Basándonos en los documentos que Bully recopiló y que actualmente se guardan en el Museo Británico, hemos intentado reconstruir la ciudad de hace 4000 años con un diseño de gráficos por ordenador tan detalladamente como nos ha sido posible. Esta era la ciudad en la que Bully halló la tumba imperial de Ur. Bully la describía de este modo. Ur ocupaba un área de forma ovalada e irregular de 1030 metros de largo por 690 de ancho. Su perímetro estaba por completo amurallado y el muro exterior estaba rodeado por el Éufrates y una red de canales. En Ur estaba el Temenos, que era una zona sagrada ubicada en el centro de la ciudad. En el Temenos se alzaba majestuoso el zigurat, construido por el rey Urnammu en el 2100 a.C. El fundador de la tercera dinastía de Ur, Urnammu, conquistó cada estado de Sumer y estableció las bases de un reino basado en el sistema de política burocrática centralizada. Entonces comenzó a emprender la construcción de gigantescos edificios y templos y en cada lugar dejaba su huella de gobernante. En una esquina del Temenos, Bully encontró cientos de tablillas de barro relacionadas con el gabinete de administración del comercio. Este es un documento sobre el suministro de comida a las tejedoras de los templos. Indica que eran 2 grupos de 95 mujeres. Los nombres y número de las supervisoras, capataces, aprendices y la asignación de aceite y pescado a los trabajadores. Este es un perfecto ejemplo de administración. El Temenos era el centro neurálgico de Ur. Allí estaban los templos, palacios e instituciones. Además, había fábricas de tejidos y almacenes. En Sumer, la política de la administración gubernamental y del sistema de seguridad social era mucho más avanzado de lo que podríamos imaginarnos.
Las calles de Ur eran estrechas y no estaban pavimentadas. Las casas se hacían con ladrillo y argamasa, cubriéndose luego de yeso. Las casas normalmente no tenían ventanas en la parte baja que daba a la calle. Tenían un patio y cada habitación tenía una ventana que daba a ese patio. Tenía también un sistema de desagües. Una casa normal era bastante espaciosa, con 10 o más dormitorios. En cierta ocasión, Bully encontró en una de aquellas casas cerca de 1000 tablillas, libros escolares escritos en caracteres cuneiformes. El dueño de la vivienda era un escribano que enseñaba a escribir a los niños. En el siglo XX a.C., la población interior de Ur era de 34.000 habitantes, como calculó Bully en el enterramiento. Además, la gente que vivía en ciudades de los alrededores podría haber llegado hasta 250.000 personas. Se creó la poesía épica y el arte de escribir. La vida en Ur iba más allá de lo que podemos imaginar como posible hace 4.000 años. Sistemas administrativos cívicos y muy desarrollados, actividades financieras, todo bajo la más antigua de las leyes del mundo, el Código de Ur-Nammu. Muy bien, hemos visto ahí un primer video. Comentarios, ¿qué les pareció? ¿Qué datos notaron ahí que nos ayudan a pensar en el hombre Abraham? Bueno, con respecto a lo que encontraron esas tablillas del comercio, ¿no? Nos hace enfocar también cómo era eso en ese tiempo y cómo Abraham también en la Biblia informa cómo hacía los intercambios cuando compraba o hacía otras cosas. Entonces, nos hace referencia también la veracidad de eso. Ya, muy bien, gracias. ¿Algo más? Se nota un desarrollo bastante pronunciado, ¿no? Para esa época, ¿no? Bueno, yo como ingeniero puedo resaltar algunas cosas de la parte de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Bastante desarrollo y sistemas de apoyo, por ejemplo, en tema de construcción de viviendas que hacen notar que era una ciudad con personas bastante capacitadas, ¿no? Y que obviamente quizás una de las cosas creo que yo puedo notar como ingeniero desde mi punto de vista, disculpe, es que quizás la parte de la construcción era una de las principales fuentes de ingresos que tenía esa ciudad y que hacía de esa ciudad una ciudad rica, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, a notar ese desarrollo, veo cómo Abraham también sale de una ciudad donde había un desarrollo económico bastante fuerte para ese tiempo. Ya, muy bien. Entonces, los liberales trataban de decir que Abraham era un nómada, que él obviamente no sabía leer y escribir, un hombre bastante atrasado, porque en el siglo XIX no se había descubierto esto. Como no se había descubierto, era fácil desmentir la Biblia y decir que habían inventado esta historia de Abraham. Pero la arqueología ha mostrado una ciudad bastante desarrollada y obviamente no podemos comprobar que Abraham sabía leer y escribir. Pero si sabemos que la ciudad de la cual él provino era una ciudad bastante avanzada y sabemos que Abraham era regularmente rico, entonces la idea de que Abraham podía escribir no se hace algo totalmente imposible. Más bien se hace bastante factible. Así que Abraham pudo haber escrito algunas cosas que pasaron de una generación a otra generación y que Moisés al final recopila algunos de los escritos que Abraham escribió. ¿Ok? No podemos comprobarlo, pero estamos creando el ambiente del cual Abraham vino. Ahora, habría que chequear
en qué momento la ciudad de Ur colapsó y desapareció. Pero en el año 950 a.C., uno se pregunta, si alguien recién en el año 950 a.C. escribe una historia de Génesis, o el año 750, estamos hablando de 1000 años después del evento. ¿Cómo podían saber en el año 950 a.C. cómo era la realidad de Ur de los Caldeos 1000 años antes para inventar la historia de Abraham? Pero la historia de Abraham encaja con lo que la arqueología dice. Eso indica que debe haber una base histórica para la historia de Abraham. No es simplemente una invención, porque el que lo inventó no podía saber todo esto. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que empezar a entender. Y también, recuerden lo que dijo, que los arqueólogos descubrieron miles de escritos. Creo que escuché una cifra de 10 a 15,000 documentos, que todavía no todos han sido traducidos, pero muchos sí. Y los arqueólogos han recreado la historia de Ur de los Caldeos. Y es muy interesante los paralelos con relatos bíblicos. ¿Ok? La arqueología no puede comprobar la Biblia, pero la arqueología desmiente la idea de que Génesis, Éxodo, Levítico no tienen una base histórica. ¿Ya? Eso a lo menos podemos decir que no es cierto. Vamos a ver el siguiente video. El Museo Británico ha tenido un papel clave en la El Antiguo Testamento es una obra enigmática. Es un libro de historia antigua y al mismo tiempo un catálogo de reglas que dieron lugar a una religión, el judaísmo. En él tenemos también la fuente del cristianismo y varios siglos después inspiró el Corán, el texto fundador del Islam. Sus personajes han acompañado a Occidente durante más de 2000 años. Nuestra imaginación se ha dejado llevar por sus relatos. Pero, ¿qué es lo que este libro contiene exactamente? ¿Dónde fue escrito y quién es su autor? La ciencia moderna ha arrojado nuevas luces sobre estas preguntas basándose en descubrimientos arqueológicos tangibles. Una reciente revolución en el campo de la arqueología ha transformado la idea que teníamos del pueblo que vio nacer el Antiguo Testamento. La investigación que vamos a llevar a cabo es consecuencia de esta revolución. Grandes tesoros de la arqueología. Desenterrar la Biblia. Los patriarcas.
El sol se eleva sobre las tierras de Canaán. Tierras en las que, según la Biblia, vivieron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Nuestra investigación está a punto de empezar, y lo hará por el principio. Sus historias se explican en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Israel Finkelstein, un investigador del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, ha estado a cargo durante casi 10 años de las excavaciones de Meguido en el norte de Israel. Más de 100 especialistas y voluntarios de todo el mundo participan en esta iniciativa. Meguido es la joya de la arqueología bíblica. Su historia cubre más de 7 milenios de contactos y conflictos entre los grandes poderes que dominaron esta región, Egipto, Asiria y Babilonia, a los que se unió posteriormente el Imperio Persa. Meguido es un tel, una colina artificial creada por capas de casas, palacios y templos construidos unos sobre otros durante siglos. Meguido es un término que se cita a menudo en la Biblia. Para los cristianos simboliza el Armagedón, el emplazamiento del Apocalipsis. Muchas expediciones arqueológicas han tomado como punto de partida estas referencias bíblicas. En 1903, el arqueólogo alemán Gottlieb Schumacher organizó aquí las primeras excavaciones. Se sacaron y catalogaron grandes cantidades de materiales. Entre los años 20 y 30, el multimillonario estadounidense John Rockefeller financió una misión arqueológica de la Universidad de Chicago. Esa delegación tenía como objetivo llevar a cabo una metódica investigación. Gracias a los cientos de trabajadores contratados tanto en el mismo yacimiento como en Egipto, la expedición de Rockefeller encontró sus cimientos en el fondo de esta enorme zanja de 20 metros de ancho y 15 de profundidad. Esta zanja es esencial para entender la historia de Meguido y también la de todo el país, y se lo debemos a los antiguos excavadores. Esta increíble sección llega hasta los orígenes de una historia de unos 7000 años de antigüedad. Desde esos cimientos de ahí abajo hasta aquí, nos situamos en el siglo V a.C. 20 estratos. De hecho, más que eso, 25 ciudades levantadas, una encima de otra. Es algo excepcional. No hay nada que se le pueda comparar en toda la región, o incluso fuera de las fronteras de Israel. Esta apertura nos deja ver las entrañas del monte. Es una ventana a un libro abierto, a la historia de Meguido durante las eras de bronce y de hierro, a la historia no solo de Meguido, sino a la de todo el país. Meguido, un enclave sin parangón considerado la cuna de la arqueología bíblica, es también un referente clave para fijar la fecha de los yacimientos de todo Oriente Próximo. Situado en un estratégico cruce de caminos comercial entre Egipto, el Levante y Mesopotamia, Meguido jugará un papel crucial en nuestra investigación. Antiguo Testamento es el nombre que se le da comúnmente a la Biblia hebrea. Es básicamente una obra religiosa.
Durante muchos siglos se consideró innecesario e incluso peligroso cuestionar los acontecimientos históricos relatados en sus páginas. Pero el llamado siglo de las luces cambiaría esta actitud. Miles de años después de su creación, la Biblia pasó a ser leída con las herramientas e instrumentos proporcionados por la ciencia y la razón. A mediados del siglo XIX, Alemania fue testigo de una exégesis crítica de la Biblia, que causó una gran reacción, particularmente en Inglaterra. Numerosos estudiosos viajaron hasta Palestina en un intento de usar la arqueología para demostrar la veracidad histórica de los textos bíblicos. Los investigadores, en su mayoría de círculos religiosos europeos y estadounidenses, trabajaron por toda la región buscando pruebas para demostrar la naturaleza histórica de la Biblia. Entre ellos, arqueólogos franceses como los padres Lagrange, Abel y Vincennes. Edward Robinson, un teólogo experto en lenguas semíticas, identificó decenas de lugares que han mantenido prácticamente el mismo nombre durante 2500 años. Estos aventureros dibujaron los primeros mapas bíblicos de la Tierra Sagrada. Poco a poco, en la zona se organizaron excavaciones metódicas. Según una expresión popular de la época, los arqueólogos llevaban una pala en una mano y una Biblia en la otra. Fueron los fundadores tanto de un método como de un estado de ánimo, la arqueología bíblica. Pasaría bastante tiempo antes de que la arqueología bíblica entrara en decadencia. En los años 30, el arqueólogo estadounidense William Foxwell Albright estaba convencido de que su investigación arqueológica le permitiría demostrar la veracidad histórica de la Biblia. E investigaciones como esta continuaron hasta los primeros años 60. En los años 20, un arqueólogo inglés, Leonard Bully, empezó a excavar en Ur, el pueblo del que era originario Abraham. Algunas pistas parecen bastante concluyentes. William Albright, un estudioso estadounidense, creía que había identificado el marco histórico de los patriarcas. Afirmaba que una gran migración, la de los amorreos, un pueblo nómada de Mesopotamia, había conducido a la destrucción de la cultura urbana del Levante alrededor del año 2000 a.C. Neil Silverman visita la Escuela Superior de Estudios Aplicados de París. Los primeros investigadores situaron a Abraham en el contexto histórico de las invasiones amorreas. Pero con la información de la que disponemos hoy en día, ¿tiene sentido que aún lo creamos? Los amorreos son un pueblo bien documentado de finales del tercer milenio y principios del segundo, y era muy tentador relacionar la migración de Abraham con la de los amorreos. Sin embargo, las migraciones amorreas se desarrollaron principalmente en dirección oeste-este, mientras que Abraham, en cambio, hizo el camino inverso, del este al oeste. Como consecuencia, la relación no es tan evidente como se especulaba. Hoy, la cuestión no presenta discusión alguna. No hubo migración en dirección a Canaán en la época en la que la Biblia sitúa el viaje de Abraham.
Pero unos nuevos descubrimientos en las ruinas de Mari y Nuzi relanzaron la búsqueda de Abraham. Más de 20.000 tablas cuneiformes han sido recuperadas en Mari. Contienen algunos nombres bíblicos como Yasmagel, que podría querer decir Ismael, Yaqub-el, por Jacob, y el más importante, Abiram, por Abraham. Durante mucho tiempo se relacionó y situó a Abraham alrededor del año 1800 a.C., porque su nombre era citado en varios documentos. Sin embargo, el repentino aumento de la cantidad de textos disponibles demostró que había pruebas claras que el nombre se usaba comúnmente, no solo sobre el 1800, sino también durante los siglos siguientes. Por lo tanto, no hay pruebas que determinen concluyentemente el período histórico en el que vivió este patriarca bíblico. Mientras las tablas se iban descifrando gradualmente, aparecieron nuevas teorías. La mayoría de ellas intentaban demostrar la existencia de Abraham en el segundo milenio antes de Cristo. John Van Seters, un experto reconocido internacionalmente, ha trabajado en las tablas de Nuzi durante mucho tiempo. Las tablas contienen una historia parecida a la de Sara, la mujer estéril de Abraham en la Biblia. ¿Le suena de algo la historia de una mujer estéril que ofrece su doncella a su marido para que le dé un hijo? En las tablas de Nuzi se encontró un relato similar. Así que el estudioso de turno dijo, ajá, aquí lo tenemos. Ya podemos relacionar a Abraham con este periodo en particular. Y era algo muy atractivo, pero con un problema que no tuvieron en cuenta. Tenía el inconveniente que los estudiosos estaban tan concentrados en los documentos del segundo milenio que olvidaron estudiar los documentos del primer milenio. Y si se mira el mismo tipo de literatura, el mismo tipo de documentos, pero del primer milenio, en los textos aparecen las mismas costumbres y las mismas historias. Si unimos todas estas cosas, no demostraban absolutamente nada. No hay pruebas sólidas que puedan relacionar a los patriarcas y a Abraham con un periodo en particular del segundo milenio. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque el tiempo nos gana. Les voy a enviar el link para que puedan ver el video ustedes después con más detalle. Lo que queda claro es que la arqueología es un arma de dos filos. Lo puedes usar para comprobar ciertas cosas bíblicas o lo puedes usar para negar ciertas cosas bíblicas. Mucho depende de tu enfoque. Así que ahí está el problema, cómo interpretas. Pero a lo menos podemos decir lo siguiente. El nombre Abraham existía en este periodo. Así que la persona que supuestamente inventó la historia en el siglo, los años 950, los años 750, ¿cómo sabía del nombre de Abraham? Porque ese nombre quedó escondido en tablillas, escondido en la tierra. Nadie en Israel sabía de estos documentos. Así que, ¿cómo inventaron el nombre de Abraham? En el siglo X. Es más, el autor dice, esta práctica de dar a tu esposo una esclava para tener hijos se encuentra en el siglo
el segundo milenio, pero también se encuentra en el primer milenio. Entonces él dice, de repente es del primer milenio. Pero en primer lugar podemos afirmar si existe un documento que él no puede negar del segundo milenio, indica que no está descabellada la idea que Abraham vivió en ese tiempo. Es más, aunque aparezca en tablillas del primer milenio, la pregunta es, ¿los judíos en Israel tenían conocimiento de esas tablillas escondidas en la tierra y tapadas porque quedaron así olvidadas por siglos hasta los arqueólogos? No, ellos no sabían. Así que, qué extraño que inventaron, si es que vamos a tomar la fuente, esta teoría de las fuentes, inventaron historias 1000 años después de los eventos. Y esas historias encajan con lo que los arqueólogos descubren. Bueno, al final es un asunto de fe, ¿no es cierto? ¿Ya? Puedes creer o no creer. Pero a lo menos no nos pueden acusar de estar creyendo algo que los arqueólogos han comprobado no existe. Porque los arqueólogos han comprobado esos nombres y esas prácticas existían. Pero claro, no podemos trazar una línea directa entre la arqueología y el libro escrito por Moisés. Ahí entra nuestra fe, ¿no es cierto? La fe de que Dios se reveló y que Moisés escribió un relato fidedigno de ese tiempo. Y para mí es mucho más creíble que una persona como Moisés en la corte de Egipto haya tenido acceso a este material y lo escribió. Para mí es mucho más factible eso, que estas historias son una invención de más o menos casi 1000 años después, cuando ya toda esta cosa había quedado tapado en las tierras y habían pasado otras civilizaciones, y que inventaron cosas que los arqueólogos ahora dicen ocurrieron. Bueno, para mí es más factible creer que hubo una persona llamada Moisés que escribió relatos históricos. Pero al fin la arqueología no puede comprobar tu fe. La arqueología solo puede sostener tu fe, no comprobar la fe, ¿ok? Y hay que tener cuidado cómo usamos la arqueología. Muy bien, comentario de ustedes. Pastor, una consulta. ¿Se puede decir que los liberales están tratando de utilizar el método científico para demostrar la veracidad de la Biblia? O sea, porque, por ejemplo, en el método científico se usan lo que son las hipótesis, ¿no? Tengo una hipótesis y en base a esa hipótesis hago experimentos, y inclusive ahí puedo inventar cosas, o sea, porque la idea del método científico es tratar de ver algo nuevo, ¿no? Entonces yo tengo una hipótesis y en base a eso hago varios experimentos de aquí por allá. Pero es en base, se supone, a ciencia, o sea, cosas reales, ¿no? Que yo puedo palpar, ¿no? Por decir así. Pero en el caso de la Biblia, no es ciencia, ¿no? O sea, hay una base histórica. Entonces, me parece que los liberales lo que quieren es usar el método científico, pero para algo histórico. Entonces, ahí nunca va a cuadrar. Y por eso creo que llegan a conclusiones tan erradas, tan descabelladas, ¿no? Que se inventaron cosas y realmente a las finales, aunque la arqueología quizás no llegue a ser exacta, pero es más confiable, por sentido común, es más confiable el método arqueológico, ¿no? que el método científico que quieren usar los liberales, me parece. Hay una intención de aparentar ser científico, ¿no? La pregunta es si es realidad algo científico o si es pseudocientífico. Lo que ellos dicen es, vamos a adoptar un método científico al Pentateuco. El método científico empieza con el primer postulado. Hay que sacar a Dios la ecuación.
¿ya? Hay que sacar a Dios de la ecuación. Hay que estudiar sin pensar en Dios. Entonces, si sacamos de la ecuación a Dios, ¿cómo explicamos el Pentateuco? Si en Génesis 15 hay un documento que indica conocimiento del Éxodo y sacas de la ecuación a Dios, obviamente ese documento no puede ser genuino. La única forma que el que escribió Génesis 15, que sabe del Éxodo o de la esclavitud en Egipto, es si vivió después del evento. Pero están queriendo aparentar ser científicos y aplicar el método científico, pero dentro de su metodología hay presupuestos que anulan a Dios y que les llevan a afirmar lo que están afirmando y dicen ser científicos. Yo diría que es anticiencia, porque no hay nada científico de decir hay que sacar a Dios de la ecuación. Y no hay nada científico de decir era imposible para alguien saber en el segundo milenio del tiempo en Egipto. Claro, si no crees en Dios, es imposible. Pero si crees en Dios, no es nada imposible. Si no ha solucionado nada con el método científico. ¿Ya? Y este es el gran dilema aquí, ¿ok? En el estudio de la Biblia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Un último comentario? ¿Pregunta quieren hacer? Si no, les animo, chicos, a que puedan mirar este video. Hay muchos videos más. Familiarícense con estos nombres, ¿ya? ¿Qué es lo que se descubrió en Ur de los Caldeos? ¿Qué se descubrió en Mari? ¿Qué se descubrió en Nusi? ¿Qué se descubrió en Megiddo? ¿Qué se descubrió en varios otros lugares? Y tengan en su mente estos descubrimientos para que cuando van a hablar sobre este tema puedan mostrar conocimiento, ¿ok? Conocimiento arqueológico que a lo menos indica que el relato bíblico no es antihistórico. No es que estas cosas no ocurrían en el tiempo que la Biblia lo asigna, ¿ya? Y si podemos comprobar eso, hemos logrado a lo menos sostener la confiabilidad de la Biblia, aunque la gente por eso no va a creer necesariamente a la Biblia, pero al menos estamos defendiendo el valor histórico de la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Les voy a enviar el link de este video por el WhatsApp y ustedes lo pueden ver durante la semana. Muy bien. Vamos a terminar ahí esta noche. Sigan trabajando los devocionarios y sigan también trabajando las tareas porque el tiempo les va a ir ganando y tienen que tener todo listo a su tiempo. ¿Ok? Vamos a parar aquí ahora. Voy a pedir a David Yatas. ¿Puedes guiarnos en oración, David, por favor? ¿Qué pasó? Amado Señor, solamente Dios mío puede salir gratitud, solamente un profundo agradecimiento puede salir de nuestro ser, Señor mi Dios, para ti, por todo lo que permite, Dios mío, que podamos conocer. Hay mucho de nuestra parte que debemos entregar. Mucho esfuerzo por ser diligentes y en el cuidado del estudio de tu palabra, Dios mío, y todo el trasfondo. Cuánta verdad hay en esto. Cuánta importancia tiene, Dios mío, estudiar. Te rogamos, Dios mío, que pongas en nosotros un corazón diligente. Ayúdanos, por favor, en este tiempo. Te pedimos tu misericordia y tu gracia para poder hacerlo. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos permites juntos, Dios mío, estudiar. Te rogamos, Dios mío, que puedas darnos un buen descanso esta noche. Y gracias, mi Dios, una vez más, por este tiempo que nos han permitido reunirnos.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, chicos. Dios